Saludos, bienvenido a la clase de biología. Continuando con el tema de respiración celular, el día de hoy estaremos viendo lo que es un breve repaso sobre la respiración. Básicamente la respiración se encarga, o el concepto es obtención de energía. Entonces vamos a ver cómo es que la célula puede obtener energía a partir de la molécula orgánica de la glucosa. Como ya habíamos visto en los temas anteriores, ¿ya? La molécula de glucosa inicia en la fase citosólica, o sea, en el citosol, ¿ya? Entonces empieza en la primera etapa, que es la glucólisis, que por medio de la parcial degradación de la glucosa se va a obtener dos moléculas de ATP, que es equivalente ya a energía, que es lo que se quiere obtener, dos moléculas de NADH2 y dos moléculas de piruvato. Si es que la glucosa tiene 6 carbonos, cuando se divida, ¿de acuerdo?, cada piruvato va a obtener 3 moléculas de carbono. Recordar esto de aquí, ¿ya? Entonces aquí ya se degradó la molécula de glucosa parcialmente. Ahora, venía lo que era la fase aeróbica y la fase anaeróbica. La fase aeróbica era con la presencia del oxígeno. Sin embargo, la fase anaeróbica es con la ausencia del mismo y ocurría lo que era la fermentación. Ahora, la fermentación podía ser de dos formas. Fermentación alcohólica, que es donde se produce moléculas de etanol, y fermentación láctica, que es donde se produce el ácido láctico, también conocido como lactato. ¿Y quiénes producían esta fermentación láctica? Recordar esto de aquí, las células musculares, ¿ya? No te vayas a olvidar esto de aquí. Células musculares, los músculos realizan una fermentación láctica, ¿de acuerdo? Y todo este proceso de aquí, tanto la glucólisis como la fermentación, se lleva a cabo en el citosol, o sea, la parte acuosa, la parte líquida del citoplasma, fase citosólica. Eso siempre y cuando es en la ausencia de oxígeno, ¿no? Esta es la fase anaeróbica. Ahora, con la presencia del oxígeno empieza lo que es la fase aeróbica. Entonces, esta glucólisis continúa con su recorrido gracias a la molécula de oxígeno, ingresando a la mitocondria, que vendría a ser la etapa mitocondrial o la fase mitosólica, porque ocurre en la parte acuosa o líquida de la mitocondria, ¿ya? Entonces, rápidamente al ingresar en la mitocondria, el piruvato, que es quien se va a seguir degradando hasta obtener moléculas de ATP totalmente completamente degradada, ¿ya? Empieza lo que es la acetilación. Entonces, esta acetilación justamente va a permitir de que ese piruvato se convierta en un radical acetil. Pero gracias a una coenzima que está aquí dentro de la mitocondria, ese radical se va a convertir en un acetil, pero un acetil coenzima A. ¿Está bien? Continuamos. Producía lo que era acetil coenzima A y además también producía lo que era una molécula de NADH2, ¿ya? Y además se producía a modo de desecho el dióxido de carbono. ¿Por qué hacía hincapié en el dióxido de carbono pese a que es un desecho? Por lo siguiente, mira. Si el piruvato tiene 3 carbonos y cuando se degrada en 2, cuando se sigue degradando, mira, un carbono se libera como dióxido. Por lo tanto, si eran 3 y aquí se perdió uno, ¿quién se quedó con 2 carbonos? El acetilcoenzima A. Y no olvidar esto de aquí, el acetilcoenzima A se queda con dos átomos de carbono. Luego de esto, este acetil ya está listo para ingresar al ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué se producía en el ciclo de Krebs? A ver, ingresaba el acetilcoenzima A y gracias al oxalacetato, que tenía 4 carbonos, producía un citrato. Ese citrato tiene 6 carbonos. Entonces, recordar eso ahí, ¿no? ¿Cuál es el producto que se obtiene del ciclo de Krebs? Bueno, se van a obtener 3 moléculas de NADH2. Se va a obtener una molécula de FADH2 y también se va a obtener una molécula de ATP, ¿de acuerdo? Entonces, por cada radical acetilcoenzima A se va a realizar un ciclo de Krebs y va a producir todo esto. Pero tener en cuenta de que
son 2 piruvatos, por lo tanto van a ser 2 acetiles, por lo tanto van a ser 2 vueltas el ciclo de Krebs. Recordar esto para justamente realizar lo que es el balance al final, ¿no? La fosforilación oxidativa. Luego de esto del ciclo de Krebs, se llevaba a cabo lo que era el transporte de electrones, que ocurría en las crestas de la mitocondria. Quiere decir de que por medio de unas proteínas que estaban en la periferia, en las crestas, ¿ya? ¿Cómo se llamaban esas proteínas que estaban en las crestas? Citocromo C y coenzima Q. Ya está. Entonces, aquí ocurría la degradación o la liberación del hidrógeno, ¿no? Se liberaba el hidrógeno del NADH2 y también se liberaban los electrones del mismo. Entonces, ese transporte de electrones, justamente gracias a las proteínas que hemos mencionado, ¿ya? Ocurría luego lo que era la fosforilación oxidativa. Y esos electrones que estaban bailando, mira, los acepta el oxígeno. Para el final, estos hidrógenos, junto con el electrón, más el oxígeno, se convierten en agua, conocido también como agua metabólica, ¿ya? Entonces, ¿dónde se produce el agua metabólica? En la mitocondria. Y por fin, finalizado lo que es la fosforilación oxidativa, es justamente donde las moléculas de hidrógeno atraviesan la bomba ATP sintetasa, produciendo ATP por fin, ¿ya? Es aquí en donde la fosforilación oxidativa, todas estas moléculas son canjeadas, ¿no? Con el fin de obtener moléculas de ATP. Y al final se hacía un conteo rápido, en el cual se decía, ¿no? Si se obtenía por medio de una lanzadera malato-aspartato, se obtenía 38 moléculas de ATP. ¿Cómo se llama esta lanzadera? Lanzadera malato-aspartato. Ya está. Y en el caso de que la lanzadera sea por medio de un FAT, se producían 36 moléculas de ATP. Esta también es un tipo de lanzadera, y la lanzadera se llamaba lanzadera glicerol trifosfato, ¿no? Glicerol trifosfato. Entonces, justamente gracias a la molécula de glucosa, se podía obtener, gracias a la respiración al oxígeno, se podía obtener 38 moléculas de ATP y o 36 moléculas de ATP. Tener en cuenta de que la importancia del oxígeno, ¿de acuerdo? Ahora, usted de repente se estará preguntando, ¿dónde encontramos moléculas de glucosa? Bueno, como habíamos visto en los temas anteriores, la molécula de glucosa se obtiene por medio del proceso fotosintético. ¿Quiénes realizan fotosíntesis? El reino vegetal. Entonces, todo aquello que es de origen vegetal puede tener moléculas de glucosa. Ahora, también, como te decía, ¿no? Tiene que venir acompañado del oxígeno. Ahora, si es que nuestro cuerpo no está acostumbrado a absorber suficiente oxígeno, quiere decir de que dicho organismo va a producir poca cantidad de ATP. Entonces, ¿cómo es que nuestro organismo puede absorber o acostumbrarse a absorber mayores cantidades de oxígeno? Por medio del esfuerzo físico, del desgaste físico, o sea, en otras palabras, el ejercicio. Entonces, un buen ejercicio acompañado de una buena dieta nos va a producir a la larga moléculas energéticas, ¿no? Energía. ¿Sí? Muy bien, jovencita, entonces espero que la clase o el repaso del día de hoy le haya sido de utilidad. ¿Sí? Nos veremos la siguiente clase.